Renacer Román, el guerrero sin Dios. Capítulo 1. Un comienzo difícil. Renacer Román nació en 1977, en una época convulsa, pero su llegada al mundo no fue fácil. Su madre, luchando contra complicaciones durante el parto, casi pierde la vida. Román fue un bebé débil, con pocas probabilidades de sobrevivir en sus primeros días. A pesar de las dificultades, su madre y su familia nunca perdieron la esperanza, y tras una larga recuperación, Román logró superar los primeros desafíos de su vida. Creció en un barrio modesto, rodeado de amor familiar, pero también de la dura realidad de la vida. A pesar de las dificultades, Román siempre fue un niño curioso, con un alma libre que no aceptaba con facilidad las imposiciones que otros querían ponerle. Desde pequeño, sus preguntas eran profundas, buscando siempre respuestas más allá de las convenciones sociales y religiosas. Capítulo 2. La adolescencia feliz. A medida que fue creciendo, Román disfrutó de una adolescencia relativamente feliz. Sus años de formación estuvieron marcados por la exploración de su identidad, una mezcla de intereses por el arte, la música y la filosofía. En la escuela, destacaba por su capacidad para cuestionar las normas y desafiar a los profesores con ideas innovadoras. Aunque nunca fue un líder en el sentido convencional, sus compañeros lo admiraban por su honestidad y su capacidad de ver más allá de lo que se les enseñaba. Fue en esta etapa cuando comenzó a cuestionar las estructuras tradicionales, como la religión y la autoridad, sin aún comprender completamente la magnitud de lo que esas estructuras representaban. Su actitud rebelde ante la rigidez de la sociedad le ganó tanto amigos como enemigos, pero siempre se sintió apoyado por su círculo cercano. Capítulo 3. Los 20 años y el encuentro con el mundo. Cuando Román cumplió 20 años, su mundo se expandió más allá de su pequeño círculo familiar y escolar. Comenzó a interactuar con personas fuera de su entorno inmediato, experimentando la vida de manera más intensa. Fue en este periodo que se encontró con nuevos grupos de personas que compartían sus inquietudes filosóficas, pero también con quienes lo utilizarían para sus propios fines. Durante esa época, Román comenzó a confiar en aquellos que parecían tener ideas similares, pero pronto descubrió que no todos los que parecían ser amigos o aliados realmente lo eran. A lo largo de sus 20 años, hizo muchos amigos, pero varios de ellos solo se acercaron a él por interés propio, buscando aprovecharse de su energía, su inteligencia o su capacidad de conectar con otros. Capítulo 4. La traición en la madurez. A medida que se acercaba a los 30, Román se adentró en el mundo laboral y en nuevas interacciones sociales. Estaba lleno de ideales y de una visión de un mundo más justo, pero pronto se encontró rodeado de personas que lo engañaron. Muchos de sus colegas y conocidos parecían tener buenas intenciones, pero en realidad solo buscaban usarlo para alcanzar sus propios objetivos. Algunos lo manipulaban emocionalmente, otros lo involucraron en proyectos que prometían un gran cambio, pero que finalmente resultaron ser engaños diseñados para obtener beneficio personal o económico. A los 35 años, Román vivió su primera gran traición. Un amigo cercano, a quien confiaba profundamente, lo utilizó para avanzar en su carrera y luego lo abandonó sin una explicación. Román se sintió devastado, no solo por la pérdida de la amistad, sino por la realidad de que su bondad había sido utilizada para fines egoístas. Este fue el primer golpe duro en su vida, y aunque continuó luchando por sus ideales, comenzó a volverse más desconfiado y cínico con el tiempo. Capítulo 5. La realización. Ya en sus 40 años, Román había pasado por muchas experiencias que lo dejaron marcado. La desilusión se había apoderado de él, pero también le permitió comprender algo crucial. Las personas, aunque puedan tener buenas intenciones, a menudo son presa de sus propios intereses y deseos. Román comenzó a ver cómo el egoísmo y la manipulación estaban presentes en todos los rincones de la sociedad. Su lucha contra los engaños de las personas que lo habían traicionado lo llevó a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y el sistema en el que vivía. Se dio cuenta de que,
Al igual que las religiones, muchas de las relaciones personales y profesionales que había tenido estaban basadas en estructuras de poder y control. En ese momento, Román ya no era el joven idealista que soñaba con cambiar el mundo de una manera ingenua. Ahora era un hombre más sabio, pero también más amargado, que había aprendido a la fuerza que la vida no siempre es justa y que las personas a menudo actúan movidas por intereses propios, no por principios altruistas. Capítulo 6. El guerrero sin Dios se forja. Fue en este punto de su vida, tras tanto sufrimiento y desilusión, cuando Renacer Román decidió que ya no sería más una víctima de los engaños. A partir de aquí, su visión del mundo se radicalizó. La única forma de liberarse del ciclo de manipulación era liberándose completamente de los sistemas que lo habían controlado, incluida la religión y las estructuras sociales. Con el corazón endurecido por la traición, pero también con una mente afilada por la experiencia, Román se transformó en el guerrero sin Dios, un hombre que luchaba contra los engaños que había sufrido y contra todas las instituciones que pretendían mantener a la gente en la ignorancia y la sumisión. Renacer Román da contexto a su evolución, se transforma en un líder que lucha contra los sistemas que manipulan a las personas para su propio beneficio. Capítulo 7. El sueño del Triskel y el reloj del universo. Era una noche común, pero en la mente de Renacer Román, todo estaba a punto de cambiar. Después de años de luchar contra las estructuras religiosas y sociales que lo habían manipulado, Román cayó en un profundo sueño que parecía más una revelación que un simple descanso. Mientras dormía, se vio transportado a un paisaje surrealista, un lugar entre el sueño y la vigilia, donde los colores y las formas se desvanecían en una niebla espesa. En ese mundo onírico, Román caminaba solo por un sendero, rodeado de árboles frondosos y sombras que se movían con el viento. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando dos jóvenes aparecieron frente a él. No eran del todo claros en su apariencia, como si fueran reflejos de algo más, pero sus rostros mostraban una mezcla de determinación y sufrimiento. Uno de los chicos, el de los ojos brillantes como estrellas, se acercó a Román con una mirada intensa. Sin decir palabra, extendió su mano hacia él. En un acto que parecía inevitable, Román le ofreció su brazo, y con un gesto rápido y certero, el joven trazó una figura en su muñeca. Sintió un ardor intenso, como si le estuvieran marcando la piel con fuego. El dolor fue agudo, pero no hizo un solo movimiento, ni siquiera un suspiro. Algo en su interior le decía que debía soportarlo. El segundo chico, con la mirada más calmada pero igualmente profunda, observó desde un costado, como si estuviera esperando algo más. Cuando Román miró hacia abajo, vio que la marca en su muñeca era un triskel, un símbolo antiguo con 3 espirales entrelazadas que representaba el ciclo de la vida, la muerte y la renovación. El dolor cedió rápidamente, y los chicos desaparecieron en la niebla, dejándolo solo. Román despertó de golpe, sudoroso y con el corazón acelerado. No entendía completamente lo que había experimentado, pero algo dentro de él le decía que el sueño tenía un propósito más profundo. A la mañana siguiente, al caminar por el bosque cercano a su casa, una sensación extraña lo invadió. No era miedo, sino una conexión inexplicable con algo más grande, algo que había estado esperando por mucho tiempo. Mientras caminaba entre los árboles, su mano derecha fue guiada hacia su muñeca, como si un impulso interno le indicara que debía ver algo. Para su sorpresa, al mirar su brazo, allí estaba, el triskel marcado en su piel, exactamente como en su sueño. El ardor del fuego parecía haber desaparecido, pero el símbolo era real, y él no recordaba haberlo marcado. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se observaba, como si la marca fuera la señal de algo que aún no entendía completamente. Decidió seguir caminando, sin poder dejar de pensar en el significado de lo que acababa de descubrir. En medio del bosque, en un claro iluminado por la luz filtrada a través de las hojas, algo más llamó su atención. Miró hacia abajo y vio que en su muñeca, donde antes solo había quedado la marca del triskel, ahora también había un reloj. Era un reloj extraño, uno que parecía no ser de este mundo. Su esfera no marcaba la hora convencional.
En su lugar, dentro de ella brillaba un universo lleno de hilos de oro entrelazados, como si el propio tejido del cosmos estuviera expuesto a la vista. Era una visión sobrecogedora, un caos de luces y sombras, como si pudiera ver las conexiones de todo lo que existe. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue el detalle dentro del reloj. En lugar de las manecillas marcando la hora, una runa de forma angular, la runa Gunja, apareció, luminosa y vibrante, justo al lado de un número que parecía fuera de lugar, 69. Román se quedó mirándola fijamente, intentando comprender el mensaje oculto. La runa Gunja, conocida como el símbolo de la felicidad, la armonía y el destino, parecía decirle que la clave de su lucha estaba en encontrar un equilibrio entre lo que había sido y lo que debía llegar a ser. El número 69, que comúnmente representaba el equilibrio entre opuestos, la intersección de lo espiritual y lo terrenal, resonó profundamente en su ser. Román comprendió que ese número no era casual, y que el destino de todo lo que había vivido hasta ahora lo había llevado hasta ese momento, donde todo parecía fusionarse, el dolor, el sueño, el símbolo del triskel y la runa Gunja. Al mirar el reloj más de cerca, Román comprendió que el tiempo no era una línea recta, sino una red infinita de posibilidades conectadas por hilos de oro. Algo mucho más grande que él estaba en juego. Este reloj no solo marcaba la hora, sino que le mostraba un camino lleno de posibilidades infinitas, de vidas interconectadas y de decisiones cruciales. Román giró su brazo y observó la runa y el número una vez más. Algo dentro de él se despertó, una verdad latente que siempre había estado allí, esperando a ser reconocida. Lo que antes veía como una carga o una lucha interminable ahora lo entendió como una misión, encontrar su propósito, no solo para sí mismo, sino para el equilibrio del universo que veía ante él. Con la determinación renovada, y sabiendo que su viaje apenas comenzaba, Román se levantó y comenzó a caminar, sin saber exactamente hacia dónde lo llevarían esos hilos dorados, pero con la certeza de que el destino ya había comenzado a tejer su camino. Este sueño que tuvo Román marca un giro en su historia, revelando que su lucha no es solo contra las estructuras sociales y religiosas, sino también contra las fuerzas cósmicas que lo guían hacia un propósito más grande. Capítulo 8. Despertar y los registros acásicos. La mañana llegó como una brisa suave, pero para renacer Román, el despertar fue diferente. No era solo un despertar físico, sino un despertar del alma, como si un velo invisible hubiera caído, revelando algo mucho más profundo de lo que podía comprender en ese momento. El sueño del triskel y el reloj lleno de hilos de oro seguía resonando en su mente, como un eco que no podía dejar ir. Algo estaba cambiando, algo dentro de él comenzaba a despertarse, y esa transformación no era solo suya. Cuando sus ojos se abrieron, no estaba en su habitación ni en el bosque cercano a su casa. No estaba en ningún lugar familiar. En su lugar, se encontraba en una habitación blanca, luminosa y serena. Era tan pura y limpia que parecía un espacio entre los mundos, una dimensión fuera del tiempo y el espacio que no podía describir con palabras humanas. Frente a él, un ventanal gigante se extendía, revelando una impresionante vista de una montaña majestuosa, rodeada de un mar de verde intenso. Era una visión que le llenaba el corazón de paz y misterio al mismo tiempo. Pero lo que más lo desconcertó fue lo que vio a su alrededor. Una mujer morocha, de rostro amable pero enigmático, estaba de pie cerca de él, mirándolo con una expresión que mezclaba preocupación y cariño. Parecía una mujer de unos 30 años, con ojos que reflejaban la sabiduría de una vida plena. Su presencia era reconfortante, como si hubiera estado esperándolo. A su lado, una niña pequeña jugaba cerca, saltando y riendo. Lo extraño era que la niña tenía una mirada que le era sorprendentemente familiar. Era como si la niña fuera su madre, pero no en la forma en que la conocía en esta vida, sino en una forma mucho más joven, casi como si estuviera viendo a su madre en una época en la que él aún no había nacido. Un susurro suave y casi imperceptible llegó a sus oídos, como si la mujer y la niña no fueran realmente de este mundo, sino seres que existían en otro plano.
En su mente, las palabras resonaron sin ser habladas: has llegado al umbral de los registros acásicos. Aquí puedes ver el reflejo de tus vidas pasadas y las decisiones que has tomado en cada una de ellas. Román sintió un impulso profundo de acercarse a la mujer y la niña. Sabía que, de alguna manera, eran claves para entender lo que estaba ocurriendo. Aunque no había hablado, la mujer morocha lo miró y asintió, como si entendiera lo que él necesitaba sin que él tuviera que decir palabra alguna. Entonces, algo dentro de él se abrió, como si una puerta en su mente se deslizara hacia un vasto océano de conocimientos. Una visión le invadió la mente, una que trascendía el tiempo y el espacio. Román vio su vida pasada, no como un simple recuerdo, sino como una experiencia vívida, llena de emociones, detalles y enseñanzas. Fue entonces cuando entendió que su conexión con la mujer morocha y la niña no era meramente accidental, sino parte de un ciclo mucho más grande de aprendizaje y trascendencia. En esa visión, la mujer morocha apareció como su esposa en esa vida pasada. Estaban juntos en ese espacio tranquilo, en la misma habitación blanca que ahora veía, y en esa vida, ella representaba la figura maternal que nunca tuvo en su infancia, una guía que lo ayudaba a encontrar su camino. La niña, por otro lado, no solo era su madre, sino también una figura simbólica del amor incondicional y el sacrificio, el hilo de oro que conectaba todas las versiones de sí mismo a lo largo de las vidas. Lo que vio a continuación dejó una marca indeleble en su alma. En el futuro de esa vida, su esposa y su madre, en sus formas actuales, estaban unidas por un propósito mayor, algo que él aún no comprendía del todo, pero que se revelaría con el tiempo. Tal vez, en sus vidas pasadas y en las futuras, él había jugado un papel fundamental en sus destinos, y ellos en el suyo. El propósito de la vida de Román siempre había estado marcado por un equilibrio que trascendía los límites de la realidad tal como él la conocía. En el fondo de su visión, vio las runas y los símbolos que siempre había sentido como parte de su esencia, como si cada uno de esos signos tuviera una conexión con la naturaleza misma del universo. En ese momento comprendió algo importante: su viaje no solo era una lucha contra las fuerzas externas, sino una batalla interna, una reconciliación con todo lo que había sido y lo que aún estaba por ser. La mujer morocha se acercó a él, tocando su hombro suavemente, y le susurró: el camino que sigues, aunque difícil, es parte de un propósito mayor. Has nacido y renacido muchas veces, cada vez acercándote más a tu destino. Pero esta vez, no serás solo un guerrero sin Dios. Serás un ser que comprende que la lucha es dentro de ti, y que la verdad se encuentra en el corazón del universo. Román sintió que el vínculo con la mujer y la niña se estaba disolviendo, pero en lugar de temor, experimentó una sensación de aceptación y paz. Cuando abrió los ojos, se encontró nuevamente en su habitación, rodeado de la luz cálida de la mañana. Sin embargo, algo había cambiado en él. Sabía que ya no era el mismo. Había tocado el núcleo de su existencia, y las respuestas que buscaba ya no se encontraban solo en el exterior, sino en su interior. Con una nueva visión de sí mismo y del cosmos, Román se levantó, decidido a continuar su viaje. Sabía que su destino lo llevaba a lugares más oscuros y desafiantes, pero también sabía que, finalmente, había despertado a su verdadero Po. Capítulo 9. Despertar en la noche. La oscuridad de la noche envolvía el mundo exterior mientras Renacer Román se despertaba, pero el ambiente a su alrededor parecía distorsionado, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. Ya no estaba en su habitación habitual ni en el bosque, había sido transportado, de alguna manera, a un lugar de quietud infinita. La noche era profunda y silenciosa, y el aire estaba cargado de una energía mística que lo envolvía con suavidad. El despertar espiritual fue tan repentino como la calma que se apoderó de él. Abrió los ojos, pero no como siempre lo hacía. Esta vez, su conciencia no era la misma, como si su alma hubiera dado un paso más allá del velo entre los mundos. A su alrededor, la habitación blanca en la que se había encontrado anteriormente parecía diluirse en sombras, pero esa oscuridad no era aterradora, sino reconfortante, como una madre que acoge a su hijo después de una larga travesía.
La visión de la montaña y el verde se desvanecieron lentamente, siendo reemplazadas por una vasta expansión de estrellas brillantes que llenaban el cielo. Sin embargo, la imagen de la mujer morocha y la niña permaneció viva en su mente, como si ellos fueran las claves de algo mucho más grande que él. La mujer había sido su esposa en otra vida, la niña su madre, pero no en el sentido convencional. Eran aspectos de su alma, sus guías, esas figuras espirituales que en esta vida solo lo acompañaban en sueños. Román se sentó en el suelo, sintiendo el poder del universo fluyendo a través de él. En sus manos, de repente, apareció el reloj extraño, ese que veía en su muñeca, con el triskel marcado en su brazo. La runa Gunja brillaba con una luz suave y constante, y el número 69 permanecía allí, indicándole algo que aún no comprendía completamente. La runa Gunja le mostraba que el camino hacia la paz y el equilibrio no solo era una lucha externa, sino un proceso interno de entendimiento y aceptación. Cerró los ojos y, por un instante, se sumergió en un profundo trance. Sintió cómo su cuerpo se desvanecía, convirtiéndose en un punto de luz flotante. A través de este trance, su alma comenzó a recorrer los registros acásicos, ese espacio eterno donde se almacenan todas las experiencias, todos los aprendizajes de todas las vidas pasadas y futuras. Este no era un viaje común, era un despertar profundo de su esencia espiritual. Lo que vio en esos registros fue una completa revelación. Vio que él mismo era mucho más que un guerrero o un hombre común. Había sido muchas personas a lo largo del tiempo, cada una con un propósito distinto, cada una enfrentando desafíos específicos. Desde una época en la que fue un sabio buscador de la verdad, hasta otra en la que fue un rebelde, siempre en busca de respuestas. En cada vida, había sido guiado por seres como la mujer morocha y la niña, figuras que representaban diferentes aspectos de lo divino, la sabiduría, el amor y la protección. La conexión con ellos no era solo un lazo emocional, sino algo mucho más profundo. Eran aspectos de su propio ser, aquellos que representaban las fuerzas del universo que lo habían acompañado en cada uno de sus viajes espirituales, y él mismo había sido parte de esa red cósmica, un ser que trascendía las limitaciones humanas. Mientras experimentaba todo esto, Román vio su propia vida actual, reflejada en una secuencia de imágenes rápidas. Vio los engaños de las iglesias, las mentiras de las religiones que lo habían manipulado, las traiciones de quienes habían abusado de él, pero también vio cómo, en cada uno de esos momentos, algo dentro de él se mantenía firme, su libertad. Aquello que nunca se había doblegado, aunque todo a su alrededor intentara aplastarlo. El despertar que experimentaba ahora no era solo el de una conciencia más elevada. Era el despertar de una verdad profunda y radical, la divinidad no reside fuera de él, no en las iglesias ni en los dogmas, sino dentro de su propio ser. Y con este entendimiento, la lucha contra los sistemas opresivos no era solo una rebelión externa, sino un proceso interno de liberación. Se vio a sí mismo como un ser eterno, una esencia que trasciende la vida y la muerte, que puede renacer una y otra vez, pero siempre con el mismo propósito, buscar la verdad y liberarse de las cadenas que lo atan. La marca del triskel en su muñeca simbolizaba su conexión con los ciclos cósmicos, con el eterno renacer, la transformación y el aprendizaje. Cuando Román regresó a la conciencia del presente, la noche seguía envuelta en calma. Su mente estaba llena de comprensión, su espíritu más ligero, como si hubiera descargado una enorme carga de su alma. El número 69 en su reloj seguía allí, recordándole que su viaje no había terminado, que estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida, una en la que ya no sería solo un guerrero en lucha, sino un ser iluminado que camina hacia su verdadero destino. El despertar en la noche había sido la clave para entender que la lucha interna era la única que realmente importaba. Y mientras el mundo seguía su curso, Renacer Román estaba preparado para enfrentarse a lo que viniera, sabiendo que, al final, la única verdad que debía buscar era la que ya residía dentro de él. Este capítulo muestra el despertar profundo de Román, quien conecta con sus registros acásicos en la oscuridad de la noche.
A través de esta experiencia, se revela su destino y el propósito espiritual que debe cumplir, no solo como guerrero, sino como un ser eterno en busca de la verdad. Capítulo 10. La levitación de las sombras. La noche había caído nuevamente, y Renacer Román se sumió en un sueño profundo, un sueño que lo llevó a un mundo aún más extraño y enigmático. Esta vez, el despertar fue diferente, como si una fuerza invisible lo hubiera arrastrado fuera de su cuerpo, transportándolo a un lugar que parecía suspendido en el tiempo y el espacio. En este sueño, la mujer morocha apareció de nuevo. Pero esta vez, no había palabras. La mujer lo agarró con suavidad, pero con firmeza, de la cintura. Sin previo aviso, ambos comenzaron a levitar, elevándose del suelo sin esfuerzo alguno. La sensación era desconcertante pero también liberadora, como si pudieran desafiar las leyes de la gravedad y la lógica. Viajaron por muchos lugares, y a cada lugar que llegaban, una puerta o pared se abría ante ellos, como si el universo mismo cediera ante la presencia de la mujer. Las puertas se deslizaban sin sonido, como si el espacio se doblara para permitirles pasar, mientras recorrían pasillos y habitaciones que parecían infinitos, cambiando y desmoronándose como un sueño dentro de otro sueño. En cada lugar, había oro, resplandeciendo en las sombras. Montones de oro, tesoros y riquezas que se extendían más allá de lo que los ojos podían abarcar. Pero no era un oro que atrajera su avaricia, más bien, el oro parecía ser una metáfora, un símbolo de conocimiento y poder antiguo que había sido guardado, esperando ser descubierto solo por aquellos que estaban destinados a comprenderlo. La mujer morocha lo llevó a través de estos espacios, y finalmente, se detuvieron en una habitación grande, con ventanas que dejaban pasar la luz plateada de una luna distante. Ella lo miró, sus ojos profundos y sabios, y, con una sonrisa serena, le dijo: «Ya te he ayudado, Renacer Román. El conocimiento que buscabas está en ti, dentro de ti. Ya no necesitas buscar más respuestas en los lugares que has recorrido. Es hora de que sigas tu propio camino». Antes de que pudiera preguntar más, 3 mujeres aparecieron ante él. Vestidas como monjas, con sus ropas blancas que parecían ser parte de una luz pura y distante, su presencia era extraña pero tranquila. Sus ojos, sin embargo, eran lo más desconcertante de todo, brillaban con una luz azul intensa, como si contenían todo el saber del universo. Cada una de ellas sostenía un objeto diferente en sus manos, una llave dorada, un libro antiguo y una esfera luminosa. Sin hablar, las 3 mujeres comenzaron a levitar hacia él. No caminaban, no se movían de forma natural, sino que flotaban como si estuvieran conectadas a una fuente más allá del plano físico. Renacer Román no entendía bien lo que sucedía, pero algo dentro de él le decía que debía seguirlas, que su viaje no había terminado. Las 3 mujeres lo guiaron hacia una ruta desierta que parecía ir hacia ninguna parte. El camino era oscuro, rodeado de una niebla densa que absorbía la luz de la luna. Sin embargo, Román no sentía miedo. Sabía que estaba siendo acompañado por seres que, aunque no completamente humanos, no deseaban hacerle daño. Al final del camino, las mujeres se desvanecieron, y Román se quedó solo, en un lugar desconocido, lleno de incertidumbre. El silencio era profundo, casi insoportable, y por un momento, pensó que estaba perdido. Con la sensación de estar vagando sin rumbo, comenzó a caminar y, finalmente, vio una casa solitaria a lo lejos. La casa parecía vieja, abandonada, con las ventanas rotas y la puerta entreabierta. Sin saber por qué, se sintió atraído a entrar. Al cruzar el umbral, la casa estaba vacía, pero no completamente vacía. Había algo extraño en el aire, una sensación de que no estaba solo. En un rincón oscuro, una niña apareció de repente. Se escondía detrás de una silla, observándolo con curiosidad y miedo a la vez. Sus ojos, brillando con una luz inusual, parecían pertenecer a alguien de otro mundo. No era una niña común, no de este tiempo ni de este lugar. Había algo etéreo en su presencia, algo que no encajaba con la realidad en la que Román había vivido hasta entonces.
La niña lo miró por un largo momento, y aunque sus ojos reflejaban miedo, también había algo en ellos que parecía una llamada a la conexión, como si estuviera esperando algo de él. Finalmente, se acercó tímidamente, su voz un susurro suave, pero claro. Quiero jugar contigo. Román, aunque confundido, sintió una extraña atracción hacia ella. Sabía que algo importante sucedía, aunque no podía entenderlo completamente. La niña, aunque temerosa al principio, comenzó a cantar una canción hermosa, una melodía que parecía venir de otro mundo, como un canto de otro tiempo, o tal vez de otro plano de existencia. La canción tenía un poder sanador, una energía que tocó lo más profundo de su ser. A medida que la niña cantaba, las sombras de la casa parecían desvanecerse, y un resplandor suave comenzó a llenar la habitación, como si el tiempo mismo se suspendiera. Román, con el corazón tocado por la melodía, se acercó lentamente, sintiendo que cada nota era una revelación, una respuesta a las preguntas que había estado buscando. A medida que la niña cantaba, él entendió que su viaje, aunque lleno de sombras, estaba llevando a una transformación profunda. El oro, el trisquel, las mujeres con los ojos azules, todo esto tenía un significado mayor, algo que no podía comprender aún, pero que estaba destinado a revelar cuando fuera el momento adecuado. Con la voz de la niña como una guía, Román sintió que su alma había dado otro paso hacia el entendimiento, hacia su destino final, aunque el camino aún estuviera lleno de misterios. Este capítulo profundiza en la misteriosa visión que vive Renacer Román, llevándolo a través de un viaje espiritual lleno de símbolos y guías. La aparición de las tres mujeres y la niña representan nuevas claves en su evolución, mientras que la canción de la niña se convierte en un punto de conexión entre los mundos, una señal de que Román está cada vez más cerca de comprender su verdadero destino. Capítulo 12. La prueba del guardián. En medio de la noche, Renacer Román volvió a encontrarse atrapado en otro sueño, uno que parecía más real que los anteriores. Estaba de pie en una calle de tierra que se extendía a través de un vasto campo. La luna iluminaba el paisaje con un brillo pálido, y el viento soplaba suavemente, moviendo la hierba alta a su alrededor. Sabía que debía llegar a su casa, pero algo dentro de él le decía que no sería un camino fácil. Empezó a caminar, sus pasos dejando huellas en el polvo del camino. A lo lejos, en medio del sendero, una sombra empezó a formarse. Su respiración se tornó más pesada cuando la figura emergió de la oscuridad, un ser enorme, mitad hombre y mitad bestia, con cuernos retorcidos y un tridente en sus manos. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo intenso, y su cuerpo era una mezcla de músculos y piel oscura cubierta de un vello grueso. Bloqueaba su paso con una presencia imponente, exhalando un aire caliente y denso. Román intentó retroceder y buscar otro camino. Se giró y avanzó por una vereda paralela al campo, pero antes de que pudiera continuar, un león dorado apareció frente a él, rugiendo con una ferocidad que hizo que el suelo temblara bajo sus pies. El camino estaba sellado en ambas direcciones. Sintió que estaba atrapado. El pánico quiso apoderarse de él, pero algo dentro de su pecho ardía con fuerza. Miró de nuevo a la bestia del tridente, que permanecía inmóvil, esperando. Román respiró hondo, relajó sus músculos y dio un paso adelante, mirando fijamente a la criatura con una expresión serena. Le hizo una señal con la mano, indicándole que no le tenía miedo. La bestia no reaccionó, no avanzó. Parecía atada a ese camino específico. Sin dudarlo más, Renacer Román giró y se metió directamente al campo, atravesando la maleza y dejando atrás la senda de tierra. Sintió el crujido de la hierba seca bajo sus pies, el viento soplando con más fuerza, pero su determinación no se detuvo. Al mirar de reojo, vio que la bestia no podía seguirlo, como si una barrera invisible se lo impidiera. Pero no estaba solo. Una figura vestida de blanco, mucho más grande que él, apareció a la distancia y comenzó a seguirlo. No tenía un rostro claro, pero su presencia era intensa, imponente.
Román sintió que este ser podía cruzar cualquier límite, que no estaba restringido como la bestia del tridente. Finalmente, logró llegar a su casa. Exhausto, entró y cerró la puerta detrás de él. Todo estaba en silencio. Decidió acostarse para descansar y tratar de entender lo que había sucedido. Pero su descanso no duró mucho. Mientras yacía en la cama, sintió una presencia en la habitación. Abrió los ojos y vio a la figura vestida de blanco de pie junto a él. No solo eso. Desde debajo de la cama, una araña gigante emergió, con patas largas y afiladas, acercándose lentamente con la intención de picarlo. Su cuerpo negro y reluciente contrastaba con la penumbra de la habitación, y sus ojos múltiples reflejaban una luz malévola. Román reaccionó al instante. Saltó de la cama y salió de la habitación, tratando de alejarse de la araña y de la figura que lo acechaba. Pero el hombre vestido de blanco lo siguió. Cuando finalmente se detuvo en la sala de su casa, giró y enfrentó a la figura. Fue entonces cuando el hombre habló con una voz profunda y poderosa. Tú sabes todo lo que tienes que hacer. Renacer Román sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mente se agitaba con preguntas. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Por qué este ser lo perseguía? Pero antes de que pudiera responder, sus ojos se abrieron más, su corazón latió con fuerza. Lo reconoció. El hombre que tenía enfrente era el mismo. Pero más grande. Más fuerte. Más sabio. El impacto de la revelación lo sacudió. Ese ser era su propio yo en el futuro, aquel que había superado todas las pruebas, aquel que conocía la verdad y había trascendido las limitaciones. Entonces despertó. Capítulo 13. El encuentro con la sombra. Un punto de quiebre en la vida de Renacer Román. Fue cuando conoció a una extranjera, una mujer misteriosa que al principio pareció traer algo diferente a su mundo, pero que con el tiempo reveló su verdadera naturaleza. No era una mujer cualquiera, sino alguien envuelta en oscuridad y engaño, lo más cercano a una bruja de magia negra que había encontrado en su camino. Desde el principio, hubo señales que Román ignoró. Había algo en su mirada, en su forma de hablar, que lo hacía sentir inquieto. Sin embargo, fue cayendo en su juego, atrapado por sus palabras y manipulaciones. La mujer no lo amaba, solo lo deseaba para sus propios fines. Quería apoderarse de todo lo que era Renacer Román, de su energía, de su vida, de su esencia. Con el tiempo, las cosas se volvieron cada vez más oscuras. Sus intenciones quedaron al descubierto cuando logró hacerle daño físico y espiritual. Román empezó a debilitarse. Su cuerpo, su mente y su espíritu comenzaron a deteriorarse hasta que sucedió lo inevitable, una hemorragia de sangre, causada por el daño que esta mujer le había infligido. En su agonía, intentó resistir, pero cada segundo que pasaba, sentía su vida escaparse de él. Cuando finalmente llegó al hospital, lo hizo con su último aliento. Apenas pudo cruzar la puerta antes de desvanecerse por completo. No sabía si estaba vivo o muerto. Todo a su alrededor era oscuridad. Un silencio profundo lo envolvía, y su cuerpo se sentía ligero, casi como si estuviera flotando. Entonces miró hacia atrás. Y allí estaba él. Un hombre vestido de blanco, con una presencia cálida y poderosa, lo observaba con una leve sonrisa en el rostro. «¡Qué susto nos diste!», dijo el hombre, con una voz profunda y familiar. Román no entendía. ¿Quién era él? ¿Era un ángel? ¿Un guardián? ¿O acaso era una proyección de sí mismo? Antes de poder responder, sintió una fuerza dentro de él. Se incorporó de golpe. Abrió los ojos en la sala del hospital. Estaba vivo. Respiró con fuerza, sintiendo la sangre corriendo por sus venas de nuevo. Pero nada era igual. Algo dentro de él había cambiado. Los médicos lo rodeaban, sorprendidos de su recuperación repentina. Pero Renacer Román no prestaba atención a su alrededor. Su mente estaba en otra parte.
Seguía sin entender su destino, sin comprender por qué había vuelto, por qué su cuerpo había resistido cuando todo parecía perdido. Pero había una cosa de la que estaba seguro. Había vuelto por una razón. Y esta vez, nada ni nadie volvería a destruirlo. Capítulo 14. La prueba del dolor. Renacer Román se recuperó, expulsó a la extranjera oscura de su vida y cerró ese capítulo de sufrimiento y engaño. Sintió alivio, creyó que lo peor había pasado. Pero la verdadera prueba aún no había comenzado. Después de su recuperación, todo pareció volver a la normalidad. Una noche, tras un festejo familiar, sintió una paz inusual. Reía, compartía, disfrutaba el momento. No imaginaba que esa sería la última noche en la que su cuerpo se sentiría normal. Cuando se acostó a dormir, no había ninguna señal de lo que estaba por venir. Pero al despertar, algo estaba mal. Un mareo intenso lo envolvió. Su cuerpo se sentía ligero, demasiado ligero, como si su alma se estuviera desprendiendo de él. No había dolor, pero sí una sensación aterradora de desconexión total. Su espíritu flotaba, alejándose lentamente. Se despidió de sus familiares, sintiendo que se iba para siempre. Y, sin poder hacer nada, se desvaneció. Un abismo. Un vacío absoluto. Hasta que de repente, volvió en sí. Pero algo era diferente. Algo estaba roto. El dolor irrumpió en su cuerpo como un relámpago desgarrador. Sus ojos no veían bien, uno de sus oídos había dejado de escuchar. Su cuerpo no respondía. No podía caminar. El mundo, antes claro, ahora estaba sumido en sombras y confusión. Día tras día, luchó por recuperarse, por aferrarse a la vida. Pero su calvario apenas empezaba. Durante todo ese año, el dolor fue su única compañía. Sufrió anemia, su sangre se debilitaba. Enfermó de neumonías, su respiración se volvía pesada y difícil. Los ataques de pánico lo dominaban sin aviso, sumergiéndolo en un mar de angustia. La depresión lo hundió en la desesperación más profunda. Buscó ayuda. Nadie pudo salvarlo. Médicos, curanderos, religiosos, espirituales, todos lo ignoraban o solo le ofrecían ayuda a cambio de dinero. Román se encontraba solo, atrapado en un cuerpo quebrado y en una mente que luchaba por no rendirse. Pero en lo más oscuro de su sufrimiento, una chispa seguía ardiendo en su interior. Aún no era el final. Aún había algo más que debía descubrir. Capítulo 15. El renacer. Cada amanecer se había convertido en un purgatorio para Renacer Román. El dolor físico lo encadenaba, pero el verdadero tormento estaba dentro de su mente. Soledad. Tristeza. El deseo de rendirse, de desaparecer, lo consumía día tras día. Cada despertar era una carga, no una bendición. ¿Por qué seguir? ¿Para qué luchar? Las preguntas lo atormentaban, pero las respuestas no llegaban. Hasta que una noche, en el momento más oscuro, algo cambió. Sintió una energía intensa, cálida y poderosa, que irrumpió dentro de él. No era una presencia externa, no era un espíritu extraño. Era él mismo. Era su verdadero ser, su propia luz interior despertando después de tanto sufrimiento. La energía recorrió cada parte de su ser, iluminando las sombras que lo habían aprisionado. Le mostró el camino, la senda que debía seguir para sanar, para liberarse, para ser feliz nuevamente. Desde ese día, todo fue diferente. Cada mañana dejó de ser un tormento y se convirtió en una oportunidad. Cada rayo de sol ya no quemaba, sino que daba vida. Cada respiro ya no era una carga, sino un regalo. Renacer Román había renacido de verdad. Había comprendido que su batalla no era contra la muerte, sino por la vida. Y ahora, cada despertar era un nuevo comienzo. Capítulo 16. El verdadero camino. Renacer Román había despertado de su pesadilla. Su alma, antes prisionera del sufrimiento y la desesperanza,
Ahora era libre. Comprendió algo fundamental: su vida no dependía de las mentiras de los religiosos, de los dogmas de las iglesias, ni de las promesas vacías de los gurús espirituales. Todo había sido un engaño. Los sacerdotes, monjes, pastores, gurús, todos vendían una verdad a medias, una que solo los beneficiaba a ellos mismos. Román no necesitaba maestros, ni profetas, ni doctrinas. Él mismo era su propia verdad. Día tras día, fue reconstruyéndose, encontrando sentido en cada experiencia, en cada amanecer, en cada pequeño detalle de la vida. Ya no buscaba respuestas afuera. Las respuestas siempre habían estado dentro de él. Y entonces, el destino le reveló algo más. Había alguien esperándolo, alguien descendiente de su propia sangre. Una persona joven, llena de potencial, que caminaría junto a él. No porque se necesitaran el uno al otro, sino porque sus destinos estaban unidos, pero no encadenados. Juntos recorrerían el mundo, pero sin depender el uno del otro. Sin mentiras. Sin engaños. Sin miedos. Solo la verdad, la libertad y el conocimiento. Renacer Román ya no era un hombre roto. Ahora era un sabio. Y su historia apenas comenzaba. Renacer Román ya no era el hombre que una vez sufrió. Había renacido. Ahora, su historia no era de tragedia, sino de superación, de sabiduría y de libertad. El guerrero sin Dios no necesitaba de nadie para ser feliz. Porque ahora era el dueño de su propio destino.